Hola, buenas. Mi nombre es José Torres, estudiante de la carrera Ingeniería de Sistemas y estudiante de la asignatura Sistemas de Información. El día de hoy les voy a hablar acerca de mis diagramas de modelado de procesos. El, a ver, Mis diagramas están relacionados a lo que sería la empresa, bueno, en base a una empresa ficticia que nosotros creamos en la última evaluación del segundo corte. Mi evaluación trataba sobre, bueno, no lo pude enviar por problemas que pasaron, pero bueno, mi evaluación trataba acerca de lo que sería un sistema de información sobre un centro pediátrico, vamos a decir, un centro donde se atienden pacientes con médicos especialistas y lo demás. Esta es la tabla de los procesos de lo que sería el sistema de estudio. Como pueden ver, los procesos son, bueno, en resumidas cuentas, son los siguientes. El paciente llega, se registra, se agenda la cita, se confirma la cita, se realiza lo que sería el control de asistencia médica. En ese proceso estará lo que sería ya el atendido del paciente, no sé qué. Y el último sería ya lo que sería el registro de la historia clínica. Se guarda lo que sería el expediente físico, se guarda en el sistema, anotaciones médicas, etcétera. Y bueno, ahora voy a pasar a explicarlo un poco más detalladamente. El primer proceso, que sería ya el registro de la entrada del paciente, es el proceso que se toma de forma manual. En este caso se toma en el sistema administrativo clínico, se toma y se registra la entrada del paciente. Se registra con sus datos, su número de teléfono, su nombre, el lugar donde vive, la fecha a la que se agendó la cita y la especialidad a la que va. Este proceso se lleva por el recepcionista, la persona que lleva el control de la cita, y los padres del paciente, o en este caso el paciente, en dado caso de que sea un paciente adulto, puede suceder. El siguiente paso sería agendar la cita médica. El recepcionista toma la cita dependiendo del día que lo está solicitando el paciente y dependiendo también de la especialidad en la que le esté tomando. Todo esto se realiza en el sistema. No es automatizado, pero el sistema realiza lo que sería ya el control de la cita. Pueden ser en tablas de Excel, pueden ser en tablas de Drive, pueden ser en el mismo sistema, etcétera. Se realiza la confirmación de la cita vía telefónica o por vía mensaje. Esto realizándose no necesariamente por el sistema del administrativo clínico, pero el recepcionista se encarga de confirmar con el paciente que si va a asistir a la cita. Luego se realiza lo que sería, la asistencia. En este caso sería la asistencia y se realiza lo que sería ya la consulta. Esto hecho por la enfermera, por el recepcionista, etcétera. Y lo último que sería ya el registro de la historia clínica. Una vez que se haya terminado lo que sería ya la consulta, el, el médico especialista toma lo que serían las anotaciones médicas anotadas y escritas. Y bueno, en esto concluiría lo que sería el proceso. Ahora viene lo que sería ya el diagrama de flujo de lo que es de lo que es el sistema. El sistema inicia. El paciente, cuando acude al centro, el paciente se registra lo que sería ya en la parte de admisión del centro, que es la parte donde se toman los datos. Una vez que llegue el paciente, se le pregunta si es la primera vez que acude al centro o no, para saber si los datos del paciente se encuentran en el sistema. Si los datos del paciente no están en el sistema, simplemente se toman y se registran en este. Y luego, una vez que estos se registran, se realiza lo que sería la agendación de la cita con el médico especialista. Una vez que se agende la cita, se realiza la confirmación de la cita. Si el paciente no confirma la cita, se cancela la que sería ya la cita con el médico especialista. Y si el paciente confirma la cita, el paciente acude a la consulta, se toma la asistencia, se guarda el registro de la cita, el médico del paciente, se toma la consulta, etc. Y por último, el paciente se retira del centro. Ahora, lo que sería ya la tabla de requisitos, vamos a decir todo lo que debería de ir en lo que sería el funcionamiento del sistema. Lo primero sería lo que es el registro de la entrada del paciente, que el sistema muestra un formulario donde se registra el paciente o que se llena de forma automática una vez que el paciente ya se haya registrado varias veces en el sistema. Se realiza la agendación de citas mediante tablas de Excel o mediante tablas de Drive, etcétera. Esta parte de aquí arriba se encarga lo que sería ya la parte de admisión, la parte de recepción de citas del sistema. Luego se realiza lo que sería la confirmación de la cita. Bueno, el sistema de por sí envía recordatorios a la parte de recepción y
el recepcionista o el encargado de la agendación de citas se encargaría ya de confirmar la cita junto con, bueno, de vía telefónica o vía mensaje al paciente o al padre del paciente. Una vez que venga el paciente, junto con el médico especialista, se toma lo que sería el control de asistencia del paciente. Luego se realiza la gestión de la historia clínica, se realiza la historia, se guarda y se guarda en el registro, bueno, vamos a decir lo que sería ya el sistema. En dado caso de que se meriten vacunas, se toma el registro de las vacunas. En esto se encarga lo que sería la especialista de esta, pero esto es opcional. Pero bueno, se realiza la generación de reportes médicos. En dado caso, bueno, esto parte junto con la historia clínica. Vamos a decir que el diagnóstico, lo que sería la evolución, lo que tendría, lo que merita, el control, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el control. Se administra, bueno, administración de usuarios. Esto dependiendo de escala jerárquica. Ya estarían lo que serían los a nivel de los analistas, el nivel de los, vamos a decir, de los coordinadores, el nivel de jefes de área y gerentes. Esto como vamos a decir que para tener distintos tipos de administración en este sistema. Luego estaría lo que sería la gestión de pediatras y disponibilidad de los médicos especialistas, dependiendo de su especialidad y de la disponibilidad que estos contengan. Y por último, el backup y la seguridad de la información. En seguridad de la información, toda la información que se maneja en este sistema es la información de historias médicas, de expedientes, bueno, expedientes, ya esta sería parte más de recursos humanos, pero sería más ya la historia clínica, la historia, bueno, historia médica, etcétera, todos los datos de los pacientes y todos lo vamos a decir, la cédula y de todas las veces que han venido los pacientes al centro. Ahora lo que sería ya el diagrama de, vamos a decir, de que procesos futuros, una vez ya estos con sistemas o con procesos más automatizados y ya con procesos que, bueno, que se realizarían ya a medida que vayan evolucionando el sistema, a medida que se vaya trabajando. El sistema inicia. El padre acude al centro, bueno, al centro pediátrico. Si el paciente tiene cita agendada, si el paciente no tiene cita agendada, simplemente el recepcionista lo agenda en el sistema. Si el paciente sí tiene cita agendada, el sistema simplemente de forma automática envía lo que sería un recordatorio automático. El sistema automáticamente registra la cita del paciente en la agenda del pediatra. Y este de forma automática marca lo que sería la asistencia del paciente y el médico especialista. Como les estoy diciendo, es de forma automatizada. Básicamente todos los procesos que me había mencionado previamente de forma automatizada. El médico especialista una vez atiende al paciente y el pediatra de forma sencilla, lo que sería registrar el diagnóstico y la historia clínica en el sistema. Y el paciente termina dando la consulta y se retiraría del centro. Ahora, bueno, nada más que aquí no lo coloqué bien. Pero este es básicamente el diagrama de casos, el diagrama de entidad-relación. Cómo se relacionan todos y cada uno de lo que serían las entidades y cómo se relacionan todos estos. Como por ejemplo aquí abajo que dice, un paciente tiene múltiples, vamos a ver, un paciente puede tener múltiples reportes. Un paciente puede tener varias citas de diferentes especialidades. Un paciente puede tener distintas, bueno, nombres, puede tener varios diagnósticos, puede tener reportes, etc. Ahí no se ve bien, pero bueno, está porque está borroso del captura. Este es el diagrama de caso de uso, que sería, bueno, fíjese, el recepcionista lo que hace es registrar al paciente, agenda la cita y registra la llegada del paciente. El médico especialista se encarga de registrar al paciente, registrar el diagnóstico, acceder a la historia clínica del paciente, generar un informe médico. El padre tutor lo único que haría en este caso sería solicitar la cita. Y fíjense aquí cómo se relacionan todos y cada uno de estos. Y bueno, esa sería mi explicación. Muchas gracias.